Esto es el estudio del libro Una Iglesia en el Poder del Espíritu. Estamos en la lección 14.2 titulada Descubriendo el Propósito. Y ya anteriormente aquí en el libro se habló acerca del propósito y lo importante que es ayudar a nuestros discípulos para que descubran la razón de que Dios los puso en la tierra. La capacidad de servir tiene relación directa con el propósito. Y Dios nos ha dado a cada uno dones espirituales y talentos para que lo glorifiquemos y podamos cumplir el propósito que Él mismo nos ha dado. Los dones, las habilidades naturales y la personalidad son una combinación única, tan personal como las huellas digitales. Es la manera en que Dios nos hizo y que nos califica para el llamado que puso Él en nuestras vidas. Por lo general, vemos en la Biblia 3 categorías de dones. La primera son los dones de manifestación del Espíritu, que Pablo mismo menciona en su primera carta a los Corintios. La mayoría de los pentecostales y carismáticos generalmente piensan en esa lista cuando se habla acerca de los dones en general. La segunda categoría son los dones ministeriales. Esos se encuentran en Efesios 4. Finalmente, en Romanos tenemos los dones de motivación, que a veces los pasamos por alto porque son similares a las habilidades naturales. Algunos de estos dones tienden a operar más en un sentido colectivo que individual. Podríamos decir que el don de sanidad opera dentro de la iglesia en vez de en una persona, quien probablemente ejercita un don pero no siempre lo posee. Cada individuo tiene dones espirituales, habilidades naturales, tiene inclinaciones distintas y experiencias de vida singulares. Todos estos crean su personalidad, su perspectiva del mundo y su habilidad para cumplir el propósito que recibe de Dios. Cuando las congregaciones descubren sus dones espirituales, las puertas se abren para que descubran un nuevo y gran potencial y maravillosas oportunidades de servicio. Se han elaborado muchos cuestionarios y pruebas para explorar los dones y capacidades que el Espíritu ha puesto en cada creyente y programas para descubrirlos. Hablaremos de ello más tarde. Y estos pueden ser un medio excelente para la formación de discípulos. Servir con los dones y las habilidades naturales es como escribir con su mano dominante. ¿Se ha quebrado o se ha lesionado alguna vez su mano dominante con la que escribe y tuvo que escribir con la mano más débil? Nos demoramos más, ¿verdad? Y el resultado no es muy prolijo. Es incómodo. A veces sucede algo parecido cuando las personas sirven en un área que no armoniza con sus dones. Una de nuestras metas, comenta aquí el escritor, es que los voluntarios encuentren dónde servir con comodidad y también con eficacia. Sin embargo, aunque la persona piense que no está dotada para una cierta área de servicio, debemos enseñarle que con la ayuda de Dios podemos servir donde hay necesidad. Jesús fue siervo de todos y mostró claramente que las obras de servicio más humildes son propias incluso para los líderes en más altas posiciones. Nunca pido que otros hagan algo que yo mismo no estoy dispuesto de hacer o lo que no he hecho. Una iglesia que conozco, dice el escritor, tiene la política de que cualquier persona que quiera servir como pastor primero tiene que trabajar como miembro del equipo de limpieza. Hay pocas cosas que sean más básicas en el servicio que la limpieza de los baños después de las reuniones. Y creo que como ministros nos muestra una perspectiva única de la humildad con que Jesús sirvió a sus discípulos a lavarles los pies. De manera que mientras nuestro servicio satisfaga las necesidades de la iglesia, estemos dotados o no para cambiar pañales, dar la bienvenida a los visitantes o ayudar a los jóvenes, queremos que las personas encuentren su lugar y sirvan conforme a sus dones. Necesitamos personas que puedan cantar en armonía con el equipo de alabanza, personas que sean amigables para dar la bienvenida a los que llegan y personas de confianza para que recojan también las ofrendas. El siguiente punto de esta lección dice: origen humilde, servicio maravilloso. Podemos enriquecer vidas y dar oportunidades maravillosas de servicio cuando ayudamos a las personas a descubrir sus habilidades naturales y la manera en que estas complementan su personalidad, cómo se relacionan con sus gustos e inclinaciones y se adaptan al contexto de sus experiencias en la vida. Aunque usemos instrumentos de evaluación, usemos libros y grupos pequeños para desarrollar estos puntos en nuestros programas de discipulado, nuestro ejemplo es Cristo, quien se hizo siervo de todos nosotros. También sería bueno que consideremos los personajes de la Biblia que se destacan por alguna obra extraordinaria, pero que comenzaron en una posición muy humilde. El padre de David ni siquiera lo hizo venir a casa cuando el profeta Samuel visitó la familia y pidió ver a sus hijos. Como el menor entre sus hermanos, David no era tomado en cuenta. Estaba relegado a las tareas serviles
como la de pastorear las ovejas. Y el cuidado de las ovejas no era un llamado noble, era la tarea más inferior, reservada para los siervos. David no era el inferior en el clan familiar. Él ni siquiera figuraba en el clan familiar. Sin embargo, Dios vio en David más de lo que cualquier persona podía. Y ese tiempo en el que cuidó las torpes y malolientes ovejas fue cuando el pastor, con alma de poeta, se convirtió en guerrero. David fue el rey más grande de Israel, pero comenzó como un humilde siervo. Gedeón es otro excelente ejemplo. Escondido en un lugar y cumpliendo una labor manual, este temeroso hijo de un hombre poco importante tuvo un encuentro con Dios, quien proféticamente lo llamó guerrero valiente. Dios vio algo en Gedeón que nadie habría notado en su escondido lagar. Él vio un instrumento para la victoria de su pueblo. Estos ejemplos que acabamos de leer nos describen a nosotros. ¿Es esto una descripción precisa de nuestro ego y de la opinión que tenemos de nosotros mismos? ¿Queremos que Dios nos llame de nuestro lagar escondido para usarnos como su instrumento? ¿O queremos nosotros mismos darnos a conocer? No es posible que hablemos del servicio sin una comprensión adecuada de la humildad, porque sin la humildad como fundamento, el buen éxito en el servicio puede ser motivo de jactancia. Esto es aplicable a cualquier miembro de la congregación y también a los líderes, pero nuestro deber es de no solo mantener nuestro corazón humilde, sino ser ejemplo para aquellos a quienes enseñamos. Un amigo nos contó una divertida experiencia, comenta el escritor, de lo que sucedió cuando él elogió a uno de los acomodadores en el estacionamiento de la iglesia y a modo de broma le dio el título de capitán de los auxiliares del estacionamiento. La semana siguiente, el hombre apareció con una linterna muy brillante, una chaqueta deportiva muy deslumbrante y un sombrero como de un capitán de barco. Además de un ridículo espectáculo, fue una oportunidad que el pastor aprovechó para explicar la importancia de la humildad en el servicio. Nadie debe sentirse capitán de los auxiliares del estacionamiento. No deje que el éxito en el servicio lo llene de orgullo. Debemos preparar a nuestros discípulos para que sirvan con humildad y tengan este concepto debido de ellos mismos mientras que cumplen el trabajo. Esa fue la lección 14.2, descubriendo el propósito.